Póngase de pie. ¿Cuántos están contentos? Déselo fuerte. Gracias, Señor, por toda la bendición que tú, Señor, vas a derramar en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias porque tú vas a hacer cosas grandes en nuestro país. Señor, dejamos este lugar. Usa mi vida para hablar a tu iglesia. Usa mi mente, usa mi corazón, usa cada palabra para hablar, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Ponga su mano en su corazón ahora y pídale al Señor que le hable. Vamos, empiece a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en este día. Sé que algunos vienen necesitados, otros venimos, Señor, pidiendo un favor tuyo, necesitados de que tú nos hables. Que sea tu voz, Señor, hablándonos en cosas importantes que nuestro corazón tiene y Él tiene el deseo de oír para gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Puede saludar a 3, 4 que estén alrededor de usted. Bendígalo y dígale qué bueno que estás aquí. Y cuando ya hayas saludado a los que están cerca de ti, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 3. Le damos un saludo a todos aquellos que nos están viendo ahí en internet. Les bendecimos y declaramos sobre ustedes también bendición para gloria de Jesús. Ok, Jueces, capítulo 3, versículo 1. Qué bendición hemos tenido este fin de semana. Desde el pasado, donde estuvimos en Aljábame, donde fuimos bendecidos todos los hombres que estuvimos ahí, y al otro día oímos a Ray Kirkland que nos dio un mensaje tan poderoso en una sola palabra, amén, ¿verdad? Los que fueron, los que fuimos, que estuvimos ahí, amén. Sencillamente esa palabra, detrás de esa palabra es confiamos en Él. Hay confianza en Él, que Él hará, y por eso dice amén. Esa palabra amén es que usted le está diciendo a Dios: yo sé que tú eres confiable. Yo sé que tú eres confiable. ¿Cuántos esperan milagros el día de hoy? Amén, amén. Oraba yo por una mujer, no sé si me levantas tu mano, en la otra semana que iba yo saliendo, no sé si estás aquí o ya vino en la... sí. Ven rápido, cuéntanos rápido tu testimonio de lo que sucedió. ¿Lo quieres testificar? Ven rápido, tienes 30 segundos para decirlo. Yo te agarro el micrófono. Gracias, buenos días. Tuve un sangrado en el útero por 3 meses. No se me quitaba con nada, fui a médicos, tratamientos, hormonales, de todo. Y pues ya me había dicho el ginecólogo que tenían que operarme, que tenían que quitarme el útero, porque ya no podían detener el sangrado. Vine con el pastor, eso fue un jueves, el domingo vine con el pastor y me oró. Y con autoridad oró que detuviera ese sangrado, ya, así lo dijo. Y el lunes dejé de sangrar. Wow, gracias a Dios. Jesús está vivo. Él resucitó de los muertos. Él tiene todo el poder y seguirá teniendo todo el poder y la autoridad. Amén. Dice ahí el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 1. Recuerde, yo leí y compartimos y venimos compartiendo acerca de las generaciones, que se levantó una generación después de que murió Josué y todos los que estaban ahí en ese tiempo, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Y esa generación empezó a adorar ídolos, esa generación empezó a desviarse, esa generación fue una generación que no obedeció a Dios y tuvieron consecuencias. Dios les dejó naciones, enemigos, para probarlos, para volverlos a Dios, para que ellos conociesen el poder de la guerra. Y dice el capítulo 3, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán.
solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. O sea, la guerra nos enseña a conocer a Dios. Cuando estoy hablando de guerra, estoy hablando de tribulaciones, de cosas adversas que a veces vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que necesitar de Dios. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios y empiezas a saber que tienes necesidad de Dios, tú vienes a Él y peleas una batalla en oración, tú peleas una batalla volviéndote a Dios, y entonces tú ves a Dios, y así se forja la iglesia en fe. Dice que Dios les dejó guerra. Y dice el verso 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Versículo 3, los 5 príncipes de los filisteos, o sea, los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano. Dice en el verso 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Dios que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Versículo 5, así que los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y todos los feos. Dice, y el verso 6, tomaron de sus hijas. Esto es importante que usted lo grabe, lo apunte, lo subraye. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Cuando leemos este pasaje con el contexto de saber que se levantó una generación que no conocía a Dios, el error más grave que ellos cometieron es que al dejar a los pueblos vivir entre ellos, ¿verdad? Se casaron sus hijas con los hijos de ellos. Es como si tú tuvieras un edificio, vamos a decir, voy a comparar a este tiempo, tú tuvieses un edificio de varios departamentos, tú vives en uno de ellos, pero esos departamentos los deberías de haber guardado para tus hijos, para tus hijas. Pero tú metiste y dejaste entrar inquilinos que tenían hijos, y después tú les dejaste que tus hijos se juntasen con ellos de los vecinos del edificio, y ellas empezaron a entrar. Si tenías hijas, ellos empezaron a asistir a las fiestas de tus vecinos, y a tus hijos a la fiesta de los vecinos, donde ellos se contaminaron, se enamoraron ahí de los mismos vecinos, se casaron y entonces formaron matrimonios mixtos. ¿Qué fue lo que pasó? Que esos hijos de aquellos vecinos, ellos adoraban dioses extraños. Ellos quizá eran, ¿verdad?, de otras religiones, ¿verdad?, de brujería, de hechicería, eran santeros. Ellos no creían en Dios, ellos aborrecían a Dios. Y entonces tú permitiste que se casaran tus hijas o tus hijos con los hijos de los vecinos. Esto trajo una consecuencia. Hay veces que nosotros no medimos, ¿verdad?, las consecuencias de que tu hijo te diga: mamá, papá, yo voy a casarme, me enamoré de un chico que no conoce a Dios, pero eso no me importa. Algunos dicen, bueno, yo lo voy a llevar a la iglesia para que se convierta en el camino, ¿verdad? Y quizá te emociona, es que ya mueve la manita, ¿verdad? O ya mueve el piecito cuando está en la adoración. Pero dentro de su corazón y dentro de su sangre hay algo que nosotros y que la Biblia le llama linaje. Un linaje es el ADN, es la sangre que tú llevas dentro, de dónde vienes, de dónde provienes. Y cuando nosotros como hijos de Dios, cuando un día tomaste la decisión como padre, como madre, ¿verdad?, de venir a Cristo, de recibir a Cristo en tu corazón, tú veniste a Él, le pediste perdón por tus pecados, Él te acepta como hijo. Y como dice San Juan 1:11, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tú ahora ya no eres solamente un hijo de alguien que se llama Rodríguez, Pérez, ¿verdad? El apellido que tú le quieras dar o que tú tengas, sino que ahora adentro de ti hay un linaje, porque ahora tú eres no hijo de la carne, sino hijo de Dios. Y ahora yo soy un hijo de Dios,
y yo soy un hijo de Dios y esto me compromete porque Dios, ¿verdad?, es un padre y en la casa hay reglas. Y Él pone las reglas y estas son sus reglas. Y aquí en los mandamientos de Dios, Dios ordenó que tú nunca darías a tus hijos para que se casaran con los hijos de los vecinos o de la gente que no tiene a Dios, porque esto traería consecuencias en tu linaje. Y yo quiero que veas desde el Génesis, cuando Dios destruyó la tierra, cómo y por qué. Cuando yo estaba estudiando este tema, Dios me reveló algunas cosas importantes que nos habla la Biblia acerca de esto. Génesis capítulo 6, versículo 1. Ponme atención, velo en la pantalla. Dice: aconteció, diga conmigo, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron ¿qué? Hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra y en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y diga el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando nosotros vemos estos versos declaran que cuando comenzó a multiplicarse, ¿verdad?, los hombres sobre la tierra, resulta que a estos hombres les nacieron hijas. Y estas hijas, viendo que los hijos de Dios y que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, está diferenciando dos: hijos de Dios con hijos de los hombres. Los teólogos hablan y dicen que esos hijos de Dios no son los hijos de Adán, sino son ángeles caídos. Pero no quiero meterme en esa creencia. Quiero hablar acerca de la definición que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se allegaron a ellas y contaminaron algo que le estoy hablando del linaje. Ellos tenían un linaje de Dios, ellos tenían un linaje de ser hechos hijos de Dios, porque una cosa es ser hijo de Dios y otra ser creación de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, como te dije. Y Pedro lo revela en la primera carta de Pedro 2:9. No le vayas ahí, solamente velo en la pantalla. Y dice que nosotros, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Dios está diciendo que tú eres ese pueblo de Dios, esos hijos de Dios. Tú eres un linaje santo. Voltea a ver el que está a un lado de ti. Dile: tú eres un linaje santo. Pero estoy re feo. Pero vienes de un linaje santo. A veces vemos las películas o vemos acerca de los reyes de algunas naciones y vemos que son hermosos, ¿verdad? Y sus hijas son hermosas. Pues Dios nos ve a nosotros hermosos. Dios nos ve a nosotros hermosas, ¿verdad? Bueno, ustedes hermosas. Y las ve de una manera que ustedes representan un linaje santo, un linaje de Dios, un sacerdocio, un pueblo santo a Dios, ¿verdad? Y Dios nos ve a nosotros como su especial tesoro, dice la Biblia. Somos su especial tesoro. Sus hijos son el especial tesoro. ¿Qué eres para Dios? Su especial tesoro. Tus hijos, ahora escúchame bien. Si Dios y nuestra familia es su especial tesoro, nuestros hijos son el especial tesoro, entonces tus hijos también son especial tesoro.
Y cuando tú y yo cometemos el error de nosotros dejar que nuestros hijos se casen con alguien que no conoce a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias que muchas veces nosotros no lo vemos, porque pensamos, Dios es tan bueno que Dios va a salvar a mi yerno en el camino. Dios va a salvar a mi nuera en el camino. Dios va a salvar, ¿verdad?, a la persona que no conoce a Dios y lo voy a dejar entrar a la familia. Pero ¿qué sucede cuando se une un esposo con una esposa? Dice que se vuelven una sola carne. Hay una sola sangre. Y de esa sangre van a formar un linaje. Y dice la escritura que cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se casaron, se juntaron, dieron a luz gigantes, ¿verdad?, que eran los hombres de renombre de aquel tiempo. Porque esos hombres salieron diferentes, salieron, ¿verdad?, no eran normales, tenían 4 metros de altura. Algo le pasó al linaje de los hijos de Dios, ¿verdad? Y esos hombres que les nacieron del linaje de Dios y de las hijas de los hombres nacieron anormales. Entró, pero sucedió, dice que a partir de ese momento Dios decidió bajarle el tiempo de edad a la gente, a los hombres. Ellos vivían, si tú ves el capítulo 5, vas a encontrar una serie, una genealogía de hombres que vivían en aquel tiempo hasta 1000 años. 1000 años. Pero cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se empezaron a unir y les nacieron gigantes, Dios dijo: no voy a dejar que esta raza pueda vivir muchos años, de tal manera que les acortó los días y ellos empezaron a vivir menos edad. Cuando nosotros tenemos hijos, quizá, ¿verdad?, tú no has medido el que ellos puedan tener unión con personas que no conocen a Dios y no sientas el peso. Pero hay una señal que nos dice la Biblia, y no estoy profetizando, pero estoy diciendo y estoy leyendo lo que le pasó a una generación. Empezaron sus días a cortarse. Y yo creo que muchas veces cuando nuestros hijos desobedecen a Dios casándose, y nosotros como padres no somos estorbos casándose con gente inconversa, entonces están diciendo que sus días se van a cortar, porque esos días de esas personas se acortaron. Lo siguiente que sucedió es que la maldad empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y yo creo que esto ha sido uno de los pecados por lo cual nosotros estamos viendo en la tierra tanta maldad. La iglesia ha colaborado para que algo suceda en la tierra. La maldad se empieza a multiplicar cuando muchas veces en toda la tierra, en todo el mundo, hay una iglesia que debe de ser un linaje santo, se ha contaminado. Y se ha contaminado casándose con hijos del diablo. Perdone que diga esta palabra, pero eso es lo que habla la Biblia. O tú eres un hijo de Dios o tú eres un hijo que no tiene a Dios y por lo tanto eres hijo del diablo. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos se casen con gente que no conoce a Dios, entonces le sucede algo a nuestra vida. Los años se acortan, ¿verdad?, de los que cometemos el pecado, pero también permitimos, colaboramos para que la maldad crezca, para que la maldad se multiplique. Y yo creo que muchos de esos jóvenes, escucha bien, muchos de esos jóvenes que hoy delinquen, que hoy roban, que hoy matan, que hoy cometen hechos violentos, secuestran, extorsionan, muchos de ellos en algún tiempo conocieron a Dios. Muchos, si tú vas a los reclusorios, hay mucha gente que está en los reclusorios que conoció a Dios, pero ellos se desviaron de los caminos de Dios. Porque tal vez sus padres cometieron pecados o tal vez ellos cometieron pecados y están recibiendo el precio de su injusticia. Ellos están en una situación llena de maldad. Y dice la escritura que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el verso 7 dice que Dios decidió raer sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado
desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, ¿verdad? Y todos los animales. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Habla de generaciones. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Dios Noé? Porque era un hombre, varón justo, y dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Está hablando de un padre que fue perfecto en sus generaciones. Quiere decir que sus hijos, se llamaban Sem, Cam y Jafet, no se casaron con hijas de los hombres. Ellos no se casaron, ¿verdad?, con gente inconversa. No permitió Noé que se casaran con gente inconversa. Es por eso que Dios le llama, fue perfecto en sus generaciones. Yo me pregunto, cuando yo me hago la pregunta, cuando yo estudié y empecé a ver por qué Dios le llamó a Noé perfecto en sus generaciones, me llama la atención, es porque Noé no permitió que sus hijas o sus hijos se casaran con gente inconversa. Yo te hago la pregunta, ¿por qué halló Noé gracia ante los ojos de Dios? Porque era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué Noé metió a toda su familia en el arca y salvó a toda su familia en el arca? Porque era perfecto en sus generaciones. Mi pregunta es, padre de familia, madre de familia, ¿has permitido tú que tu linaje sea contaminado? Si no lo has hecho, dale gloria a Dios. Porque delante de Dios, si tú traes a todos tus hijos a la casa de Dios, tú le estás enseñando las leyes, los mandamientos de Dios, tú los estás enseñando. Ellos tienen un destino en Dios. Ellos tienen un destino en Dios. Yo recuerdo cuando nació mi primer nieto. Todavía él no nacía, pero ya venía en camino y nosotros no lo sabíamos. Un profeta habló acerca de uno de mis nietos y le dijo, el hijo que viene va a ser un varón y va a ser un hombre que le llamarán hombre en llamas, porque predicará la palabra de Dios, ¿verdad?, con fuego, y aún superará la unción de su abuelo. Dice, superará la unción de su abuelo. Y cuando yo oigo esas palabras y veo a mi nieto, es obvio que la palabra le tiene un destino a él. Y la palabra que dijo el profeta a sus padres, les dijo, pero ustedes tienen que enseñarlo, entrenarlo para que él pueda llegar y cumplir su destino. Y yo creo que nuestros hijos tienen un llamado de Dios. Tus hijos tienen un llamado de Dios. Algunos van a ser músicos, algunos van a ser oradores, predicadores, maestros, predicadores, hombres de Dios tremendo, hombres de Dios en fuego. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que tienen ese anhelo y ese destino? ¿Cuántos de los que están aquí? No, yo me levantaría y diría, ese soy yo. Dale fuego a Dios, dale fuerza. Dile, Señor, yo soy ese hijo de Dios que tiene propósito. Y cuando yo veo a mi nieto y lo veo, ¿verdad?, cuando platico con él, le hago preguntas y le digo, hijo, ¿has leído la Biblia? ¿Cuántos versículos más o menos te sabes? Tengo una nieta que les he platicado. Cuando le pregunto a mi nieta, ¿cuántos libros has leído de avivamiento? Me dice 31, 32 creo. Y está bien chiquita. Ni yo he leído 31 libros de avivamiento. Y quién sabe, le digo, y seculares, dice, creo que como 15. ¿Y cuántas veces ha leído la Biblia? Como 4 veces. Wow, no tiene 15 años. O tiene 15 años. Y cuando yo oigo a mis nietos, digo, wow, ellos tienen un linaje santo. Ellos son un pueblo adquirido por Dios. Ellos son gente que tiene destino. Y la única forma de parar ese destino es que ellas o ellos se puedan casar con un hijo del diablo, que el Señor reprenda al diablo. Pero la única forma de que te paren en tu destino es que tú te cases con alguien incorrecto. Hola.
que tú te cases con alguien que es incorrecto, con alguien que no tiene a Dios. Por eso es que, mira, yo he visto, tengo la experiencia de 29 años, ya ni sé, 28, 29 años pastoreando aquí. Y he tenido a muchos jóvenes que cuando yo los veo hay un destino tremendo. Son apasionados, aman a Dios, tienen talento, son músicos. Y cuando yo he estado y muchas veces se llega el tiempo de que ellos crecen y se van a casar con alguien, muchas veces yo he sentido en mi espíritu que si ellos se casan van a perder su destino. Y yo los he tenido sentados en mi oficina y les digo, no te cases con esa muchacha o no te cases con ese muchacho. No te cases, vas a perder tu destino. Pero desafortunadamente yo no soy sus padres, ¿verdad? Yo solamente soy alguien que puede instruirte, darte un consejo y te lo voy a dar con todo mi corazón. Pero esos jóvenes no hicieron caso y se casaron con una persona que los sacó del ministerio, los sacó de sus dones, los sacó de su manera de amar a Dios. Los llevaron a poder amar más las cosas materiales que a Dios. Y esto es causa de tristeza para mí. Porque yo sé que muchos de ellos ya serían ministros, pastores de Dios en medio de un tiempo donde la otra vez me platicaba el pastor Eric de cuántas escuelas en Estados Unidos que entrenaban ministerios están cerrando porque ya no hay jóvenes al ministerio. ¿Qué fue lo que está parando el hambre por buscar a Dios? Que el linaje sea contaminado. Que el linaje sea contaminado. Y yo creo que debe de haber un dolor en nosotros, como lo expresa el libro de Esdras. Ve conmigo al libro de Esdras. Yo tengo nietos también que he adoptado como los hijos de nuestros pastores, ¿verdad? El Cuau, Piri, Beto, donde mi anhelo, mi deseo es que ellos puedan el poder alcanzar las cosas de su destino. Tienen padres poderosos, tienen padres, ¿verdad?, que han aprendido a buscar a Dios. He visto a sus padres ser tocados por Dios, por la presencia de Dios. Los he visto con qué amor sirven a Dios. Pero muchas veces los hijos se pueden desviar. Y yo quiero hablarte del dolor que puede experimentar, ¿verdad?, un pastor o un padre acerca de sus hijos cuando sus hijos han tomado decisiones incorrectas. Esdras capítulo 9 versículo 1. Si tú no lo encuentras, velo en la pantalla. Pero dice así, Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, ¿se acuerdan de todos los feos? De los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios. Hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Cómo le llama la Biblia? Pecado. Y cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Wow. Yo no sé si un padre sienta el dolor, pero dice la Biblia que cuando esto sucedió en Génesis 6, dice que le dolió a Dios en su corazón. Y cuando Esdras oyó que el linaje santo se había mezclado, dice, y que los príncipes habían sido los primeros en poder cometer este pecado. Y cuando hablamos de príncipes, hablamos de líderes. Y cuando yo estoy hablando de líder, no me importa si tú eres líder de un pequeño, ¿verdad?, lugar en esta casa, pero tú eres un líder, es como un príncipe. Y esa gente, si ha tolerado que sus hijos se casen, tú tienes un grave problema. Tú tienes un grave problema, no conmigo, sino con Dios. Porque tú permitiste, y a ti no te dolió el corazón, de que tu hija adore ídolos, o que tu yerno no venga a las cosas de Dios, o que tu yerno sea un santero, o que tu yerno esté adorando imágenes.
Y que tus nietos nunca vayan a ser bautizados en arrepentimiento un día en la casa de Dios. Que tus nietos no tomen sus clases como ahorita tus nietos están viniendo, tus hijos aquí abajo. Sino que no les permitan venir porque el esposo o la esposa no creen en lo que tú has creído. Dice que cuando oyó esto Esdras, imagínate el dolor que sentía, que empezó a arrancarse los cabellos de la cabeza. Empezó a jalar la desesperación del pecado, empezó a jalarse, a sacarse, a jalarse los cabellos de las barbas, arrancárselos. Si tienes un barbón ahí, dile, mira, así sintió Esdras. Jálele los cabellos a su esposo para que vea qué se siente. Raúl, ¿sientes qué es arrancarte los cabellos? Con las manos, o sea, entró una desesperación tremenda en Esdras. Le dolió tanto en el corazón. Eso es terrible. Lo más terrible que tú te pueda pasar es que tú permitas que uno de tus hijos se case con alguien que no conoce a Dios y que no quiere nada con Dios. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento un montón de pasajes donde se cometieron graves pecados. Pero quiero que vayas conmigo al Nuevo Testamento, porque quizá aquí hay alguno que diga, pero eso fue ley, ahora ahí debe de haber gracia. Sí, tienes razón. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Quiero que vayas a la escritura en el Nuevo Testamento. Después de Romanos está Primera de Corintios, después de Primera de Corintios está Segunda de Corintios, y en el capítulo 6 verso 14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Fíjate cómo está diciendo el Señor. Está comparando, y ahorita te voy a enseñar, está comparando como la unión entre un matrimonio, pero lo compara con dos bueyes. El yugo que está hablando era un trozo de madera que se ponía en los cuellos de los bueyes para poder arar la tierra. Entonces los bueyes tenían que tener, más o menos tienen un buey, ¿verdad? Fuerte, un buey ya maduro. Tiene al lado otro buey maduro que están del mismo forje, del mismo tamaño. Entonces cuando ponen el yugo es igual. Llega a la misma parte, ¿verdad? De los cuellos de los bueyes, y aran la tierra con fuerza. Los dos aran la tierra con fuerza. Y está hablando del matrimonio. Está hablando de varias partes, pero voy a centrarlo en el matrimonio. Yugo igual. Pero la Biblia dice que no podías poner a un buey arando juntamente con un burro o con un mulo, porque el mulo es más débil que el buey y además es más bajito, y el burro también es mucho más bajita. Y nada más si tú vieras la escena, ¿verdad?, del yugo puesta sobre el cuello de un buey y puesta sobre el burro o sobre el mulo, ¿verdad?, verías que el yugo está desigual. Y a la hora de jalar el buey para poder arar la tierra, ¿verdad?, el yugo es desigual. Y por lo tanto va a llegar un momento donde el buey va a tener que arrastrar al mulo, y lo va a arrastrar sobre la tierra, y lo va a arrastrar a la burra o al burro también sobre la tierra, y lo va a hacer que trabaje a fuerza, porque el buey tiene fuerza. Eso sucede cuando tú te casas con una mujer o con un esposo burro o mulo, o al revés. Y te voy a decir quién es un burro y un mulo. Cuando tú lo arrastras para que venga a la iglesia. Cuando hay una esposa que le dice, ¿por qué no te veo orar? ¿Por qué no buscas a Dios? Ves los problemas que tenemos y no buscas a Dios. Tú tienes un mulo en la casa. Aunque él pueda decir soy cristiano. Y hay veces que yo veo a chicos apasionados que se casan, ¿verdad?, con mulos, con burros. Ellos tienen la pasión de buscar a Dios, de amar a Dios, de desear a Dios. Pero la burra con que se casaron, o el burro con que se casaron, el mulo con que se casaron, lo tienen que arrastrar para que adore.
Lo tienen que arrastrar para que ore. Lo tienen que arrastrar para que alabe a Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. Y por eso Pablo habla y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y dice: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Qué comunión la luz con las tinieblas. Qué concordia Cristo con Belial. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Está comparando el yugo cuando tú te haces compañero con otro que no ama lo que tú amas. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Josafat. Y ese Josafat era un rey piadoso. Ese hombre buscaba a Dios. Había tenido un padre que amó a Dios. Y Josafat tenía un problema. Él tenía malas amistades. Y dice que ellos un día, él se unió a un amigo que se llamaba Ocosías. Y Ocosías era era un rey de Israel. Habían crecido, ¿verdad?, en la misma generación. Pero Ocosías era un hombre dado a la impiedad, era un hombre impío. Pero Josafat era un hombre justo, era un hombre santo. Y dice que un día se unieron para hacer un negocio de hacer naves que fueran a Tarso por oro. Se acostumbraba de ir a construir naves que fueran a Tarsis, porque ahí había oro, y compraban oro o adquirían oro por otras cosas y lo traían para su nación, y ellos se volvían una nación, o se volvían reyes poderosos en finanzas. Pero dice la escritura que cuando él trabó amistad con Ocosías, o sea, hizo un pacto como de sangre. No sabemos exactamente qué tipo de pacto, pero dice que él trabó amistad con Ocosías. Hicieron un pacto donde ellos iban a ser socios, y dice que Dios lo vio, y dice que Dios quebrantó esas naves, las destruyó por ese tipo de amistad. Cuando tú no conoces la ley de Dios, tú no tienes conocimiento de Dios, a quien tú te has acercado, tú vas a pensar que hacer un negocio con alguien que adora ídolos, que es un santero, que cree en brujería, que cree en otras cosas. Pero él cree, yo no, yo soy un hijo de Dios. Pero tú te unes en un negocio, entonces te digo algo: ese negocio va a fracasar, porque Dios no tolera ese yugo desigual. Es un yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Hubo un rey en el primer libro de Reyes, capítulo 16, que se llamaba Acab. Y Acab era un hombre de lo más terrible. Pero la Biblia dice que ese hombre se volvió terrible porque un día decidió casarse con una mujer, hija de un brujo, hija de un sacerdote de brujería, de hechicería, ¿verdad?, que se llamaba Jezabel. Y cuando él se casa, esa mujer mete toda su brujería al reino y empieza a cambiar la adoración a Dios, y empieza a traer adoración a sus dioses. Por lo tanto, Dios trajo que se cerrase el cielo sobre la tierra, sobre la vida, sobre todo el reinado de Acab, un rey. ¿Sabes? Cuando yo leo esto, yo digo y me pregunto: ¿cuántos matrimonios o cuántas familias tienen una crisis económica? Está cerrado su cielo, todo lo que hacen se viene a la quiebra, porque sencillamente ellos pudieron haber, o sus padres se casaron con gente que no temía a Dios. No temía a Dios. Se cierra el cielo. Se cierra el cielo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Está el cielo cerrado, porque tanto tú pudiste haber estorbado para que tu hijo no se casara con alguien inconversa, y tú toleraste que tu hijo se casara con alguien que no conoce a Dios. La luz con las tinieblas. ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Por último, la historia también nos habla de un hombre que se llamaba Ananías. Él se casó con una mujer que se llamaba Safira. Y un día ellos estaban en la iglesia y ellos hicieron una promesa a Dios. Esa promesa que le hicieron fue debido a que hubo una inspiración, ¿verdad? En la iglesia primitiva, donde había un hombre que se llamaba Bernabé, el cual dice la Biblia que tenía un buen corazón, y él trajo el precio de una heredad, la donó a la iglesia, lo trajo el precio de la heredad a los pies de los apóstoles. Eso trajo que otras personas hicieran lo mismo, entre ellos Ananías y Zafira. Ellos dijeron en un momento de oración, en un momento de inspiración, dijeron: también nosotros vamos a dar una casa que tenemos, la vamos a sembrar para la obra de Dios. Y Dios puso los medios para que se vendiese. Y cuando se vendió, ellos vieron que habían prometido mucho, y dice que sustrajeron de la heredad un precio, del precio de la heredad sustrajeron. Y ambos estuvieron de acuerdo. ¿Qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? Hay veces que los esposos caen en las garras del diablo, ¿verdad? Y ellos empiezan a ponerse de acuerdo en hacer algo en contra de Dios. Y dice que ellos acordaron el poder quitarle a la promesa una cantidad, y ellos trajeron una cantidad menor y se la trajeron a los pies de los apóstoles. Y cuando Pedro la recibió, dice que le dijo en Hechos 5:3, y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó, y ¿qué dice? Y expiró, o sea, y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto sucedió. Amado, a veces que nosotros no tenemos el temor a Dios. Yo tengo la bendición de haberme casado con una mujer que teme a Dios. Yo doy mis diezmos a mi pastor, pero ella dice: también en la iglesia tienes que dar. También en la iglesia tienes que dar. Y cuando yo llego me da mi sobre, yo ya diezmé a mi pastor. Diezmo otra vez aquí. Y yo tengo que tomar mis sobres, ¿verdad? Porque yo siento, ¿verdad?, que Dios me puso a mi esposa también para ayudarme a enderezarme en cosas que yo a lo mejor no percibo que son buenas. Pero hay ocasiones donde tú tienes una esposa de la misma manera que piensa el diablo, y se ponen de acuerdo. ¿Para qué vas a dar tanto en la iglesia? Quítale al diezmo y vámonos de paseo, o vámonos a cenar, o vámonos a comer. Ten cuidado, porque tú estás cayendo en un yugo desigual. Alguien debe de haber diciendo, ¿verdad? Porque si tú te casas con una inconversa, ella no te va a dejar diezmar, ella no te va a dejar ofrendar, ella no te va a dejar que tú sacrifiques a Dios. ¿Para qué vamos a la aljaba tan lejos? ¿Cómo crees? Ve, déjalos, vamos el próximo domingo. Cuidado, porque tú puedes tener una Zafira o una Ananías en tu casa. Y muchas veces nosotros dejamos entrar la muerte. Ese acuerdo dejó entrar la muerte. 3 horas después, la Biblia dice que esta mujer llegó, Zafira, y lo llamó Pedro y le dijo: ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo: sí, en tanto. Y dijo: tu esposo acaba de salir muerto, y te sacarán a ti también muerta, porque mentiste a Dios. Hermano, hay consecuencias cuando nosotros tomamos algo que no nos pertenece, algo que nosotros debemos de saber que Dios, hay cosas permitidas en Dios y hay cosas que no nos permite Dios.
Y Dios nunca va a permitir a un hijo de Dios que el linaje que Él te dio, que Él compró en la cruz del Calvario, lo mezcles con alguien que adora ídolos, con alguien que adora imágenes, con alguien que adora al diablo, con alguien que no ama a Jesús, con alguien que aborrece a Jesús. Por eso cuando nuestros hijos crecen y van creciendo, es una necesidad que nosotros les enseñemos, les entrenemos a buscar a Dios y les digamos: hijo, tú tienes un destino y ese destino se llama blanco. El pecado es lo único que te va a hacer errar al blanco. Tú eres como una saeta que Dios diseñó para que dieses en el blanco. Pero hay una forma de evitarte que tú des en el blanco. Siempre va a haber una persona, un hombre o una mujer que van a tratar de sacarte de que tú entres o des en el blanco de tu destino. Eso es lo que nosotros como padres debemos enseñar. Y yo quiero decirte que la bendición de un padre, hemos visto y hemos asistido últimamente a muchas bodas. Gracias a Dios que nuestros jóvenes se están casando. Es una tremenda bendición cuando a mí me dicen: pastor, ¿puede bendecirnos? Claro que sí. Claro que voy a bendecirte, porque has entrado en una obediencia a Dios de casarte con una joven que ama a Dios o con un joven que ama a Dios. Pero yo no podría bendecir algo que Dios no está bendiciendo. Yo no podría bendecir algo que está en desacuerdo con Dios, con la enseñanza de Dios, porque es como si yo colaborara con el pecado. De tal manera que me gozo cuando los jóvenes se casan, pero cuando se casan en una relación, ¿verdad?, correcta, con padres incorrectos, con padres correctos de los jóvenes, ¿verdad?, que también aman a Dios, con esposos que aman a Dios, que buscan a Dios. Y para finalizar, quizá aquí entre nosotros hay alguien que dice: mi esposo es inconverso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacarlo, tengo que echarlo de casa. Hay una palabra de Dios para ti en esta hora, en el Nuevo Testamento. Pablo, conociendo estos mismos problemas, dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 10. Ve conmigo, 1 Corintios 7, 10. Pero los que están unidos, ve lo que dice en la pantalla, apúntalo, pero ve lo que dice en la pantalla. Dios en su gracia, en su misericordia, pone una bendición ahí. Muchas veces nosotros hemos pecado dando nuestros hijos a los inconversos. Y hay consecuencias que estamos viviendo. ¿Qué tengo que hacer? Cristo pagó el precio por la maldición. Yo tengo que venir a Cristo y yo tengo que pedirle perdón a Dios. Yo tengo que venirle a pedirle perdón a Dios. Los padres que dejaron, que toleraron que sus hijos perdieran su destino, pues a lo mejor el destino ya lo perdieron, pero no permitas que pierdan su salvación. Pídele perdón a Dios y ora hasta que ellos, tus yernos o tus nueras, se conviertan. Quizá Dios otorgue misericordia. Pero tus hijos quizá perdieron su destino, porque ellos podrían haber sido hombres, mujeres de Dios tremendos. Mira, estudia la vida de Evan Roberts, un hombre que trajo avivamiento tremendo a la nación de Gales. Trajo cerca de 100,000 almas para Cristo, ese hombre, a través de sus oraciones. Pero hubo un tiempo dentro del avivamiento que él tuvo. Era un gran predicador, se enamoró de una mujer hechicera, de una bruja que lo sacó de su destino y prácticamente lo acabó en el ministerio y lo mató. Y tú dices: wow. Esa historia está ahí. Evan Roberts, estudia la biografía de Evan Roberts, uno de los más grandes avivadores. ¿Qué nos puede sacar de un destino? Que tú te unas a alguien incorrecto. Pero 1 Corintios 7:10 dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escucha bien, porque quizá tú estás aquí
¿verdad? Y tú no tengamos el consejo completo. Ciertamente Dios aborrece que alguien se mezcle. Pero dice, si hay alguien aquí, hay una persona aquí que vino a Cristo, pero su esposo es inconverso, esta enseñanza es para ti. Pero los que están unidos en matrimonio, no los que están unidos en unión libre, porque la unión libre no sirve, estás en pecado. Si tú no te has casado, vives con alguien y no estás casado, tú estás en un pecado que se llama fornicación. Pero Dios le habla a los que están unidos en matrimonio, que tienen su acta de matrimonio. ¿Estás casado con un incrédulo? Dice Dios esto. Dice, no mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Inmundos, o sea, serían inconversos, mientras que ahora son santos. Si hay una sola persona dentro del matrimonio que ama a Dios, que ha creído en Dios, ella puede ganar todo el matrimonio. Ella puede ganar toda la familia. Él puede ganar toda la familia. Pero yo en la experiencia que tengo, cuando el hombre se convierte, siempre va a venir toda la familia. Casi siempre viene la esposa y vienen los hijos. Cuando se convierte el hombre viene. Pero cuando se convierte la mujer solamente tarda mucho tiempo. Tiene que haber mucha buena conducta en las mujeres, porque la buena conducta dice que hace que los inconversos se conviertan, entre ellos tu esposo. Si tu esposo no viene a la iglesia y ya llevas mucho tiempo en el evangelio, yo quiero decirte que no se ha convertido por tu conducta, por la conducta de una mujer, por la conducta de la esposa. Pero no te dice el Señor que abandones el matrimonio, sino que te quedes allí y seas testimonio para ganar a tu esposo. Porque si te separas, dice que entonces tus hijos van a ser inmundos. Pero si te quedas, tus hijos van a ser salvos. Y una mujer, es bien tremenda la mujer cuando empieza a saber sus dones, sus talentos. Porque una mujer, cuando está bien convertida en Dios y ama a Dios, la mujer saca adelante a los hijos completos, les da carrera, les da casa inclusive, y ella puede hacer salvo a toda una familia. Así como un hombre, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Pero cuando una mujer también toma esa promesa y la cree y se esfuerza con un buen testimonio delante de su esposo no va a tardar para que se convierta. No va a tardar para que se convierta. Pero si tú eres una gritona, tú eres una enojona, tú eres alguien, una contestona, tú eres alguien, ¿verdad?, que no está dando buen testimonio, es obvio que tu esposo no va a quererse convertir, porque no va a creer que algo pasó en tu vida. Pero cuando hay mujeres que obedecen a Dios y que aman a Dios y ellas oran a Dios, Dios le concede la vida de su esposo inconverso, de sus hijos inconversos. Amén. Póngase de pie. Levanta tus manos. Todos somos culpables de esa violencia que está habiendo en el país. Hemos tolerado cosas en nuestra vida, en nuestra casa, que hacen que muchas veces Dios se aleje, se sienta dolido por lo que hace la iglesia. Pero hoy vamos a cambiar. Toma a tus hijos cerca, abrázalos y haz una oración declarando que tus hijos van a obedecer a Dios y casarse con gente que conoce a Dios, con gente que ama a Dios. Empieza a orar por ellos. Empieza a orar por ellos.
empieza a declarar que ellos van a cumplir el propósito de Dios en su vida. Vamos, vamos, iglesia. Únete a tus padres, hijo. Dile: Señor, pon en mí una mujer, una joven que ame tu nombre más que a mí, ame tu palabra más que a mí. Jovencita, ora a Dios para que Dios te dé un esposo que ame a Dios. Para que Dios te dé un esposo. Él tiene un esposo para ti. Él tiene un hombre para ti. Él tiene una mujer para ti. Él tiene una mujer para ti. Él tiene una mujer para ti. Él tiene un hombre para ti. Él te va a dar a sus hijos. Él te va a dar la familia completa. Nuestras familias van a servir a Dios. Nuestras familias van a servir a Dios. Nuestros hijos van a servir a Dios. Nuestros hijos van a cumplir su destino. Lo que más deseo, dígaselo. Lo que más deseo es vivir en tu presencia todos los días y deleitar. Ora por tus hijos, ora por tu casa, ora por tu familia. Es tu especial tesoro. No lo pierdas. Cántalo con fuerza. Díselo a Dios. Yo veo a mis yernos como están comprándoles instrumentos musicales a mis nietos. Desde pequeños ellos están aprendiendo a tocar un instrumento. No les compres un teléfono, cómprales un instrumento de música. Ponlo a leer la palabra. Mira, yo creo que ha habido niños y jóvenes que desde su infancia ellos traen dones de Dios. Yo veo algunos de esos jóvenes que van a ser predicadores. Uno de tus hijos va a ser un predicador. Y dile: hijo, si tú quieres ser un predicador, yo voy a invertir en que te vayas a estudiar en Aljaba. Mira, aquí está Poncho con su hija, ¿verdad? Y me da gusto. Ven, Poncho, ven, quiero que te conozcan. Él es mi escudero de cabecera, ¿verdad? Me acompaña a todos los viajes. Y este hombre, su hija la mete a estudiar al Aljaba. Y ahora ya no la saca de los eventos, ya no la saca de la iglesia, ya no la saca. ¿Has visto un cambio en tu hija? Sí, un cambio radical. ¿Y invertiste en ella? Sí, la mandé al Aljaba. Aquí está su hija, buscando a Dios. Levántame la mano. ¿Ha cambiado tu vida, hija? ¿Amas a Dios? ¿Cuántos jóvenes aman a Dios? Padre, si no tienes un padre, hijo, dile a un padre bueno que tienes, que es Dios: págame mi Aljaba, Señor. Ayúdame a pagar la Aljaba. Métete al Aljaba a estudiar. Algo va a pasar contigo. Hay dones para ti, hay ministerios para ti, hay algo especial para ti que Dios va a desatar en este día. Para ti, quiero a todos los jóvenes aquí.
Quiero a todos los jóvenes aquí. Ven para acá. Escúchame bien. Dios no planeó tu vida para ser un vago, para ser un holgazán. Tú vas a ser alguien de bien en esta tierra. Tú vas a bendecir a la iglesia. Tú vas a bendecir la obra del Señor. Tú vas a bendecir a mucha gente en la tierra, porque Dios te escogió. No naciste por casualidad. ¿Me oyes? No naciste por casualidad. No es que mi mamá quiso abortarme. Dios no quiso abortarte, no tu madre. Tú naciste con un propósito. Y Padre, apunta donde están tus hijos y ora y diles: yo voy a vivir invirtiendo en sus vidas. No planeando una casa solamente, o un auto, o un celular. Esas cosas no le van a servir. Pero hay cosas eternas que van a bendecir a tus hijos. Tus oraciones, tus bendiciones, lo que tú siembres en ellos. Si ellos quieren estudiar música, diles. Aquí hay jóvenes que saben, que son maestros, como Joaquín, que enseña músicos. Ahí está la Aljaba, que entrena músicos. Mételos. Estudien algo, jóvenes. Encuentren su destino, porque hay un destino en Dios para ustedes. Hay un destino de Dios para ustedes. Para ustedes. Vamos, dígaselo. Bendecimos esta generación. Bendigo esta generación de jóvenes. Bendigo esta generación de jóvenes. Bendigo esta generación de jóvenes. Cántelo con todo su corazón. Cántelo, cántalo. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene para ti. Hay un futuro glorioso. Lo que más deseo es vivir en tu presencia todos los días y deleitarme en tu perfección y gloria. Levanten sus manos, jóvenes, y díganle: Señor, aquí estoy para ti. Voy a consagrar mi vida, no voy a mezclarme. Me comprometo contigo y también con mis padres de tener una vida en santidad y de honra, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a través de tu palabra, y pon la persona correcta en el tiempo correcto que tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte a Jesús. Jóvenes, perdón, pero yo los quisiera ver a todos en Revival Makers, en hacedores de avivamiento. Créanme, si yo tuviera tu edad, yo pasaría en oración, en ayuno, buscando la presencia de Dios días antes de que llegue el evento. Porque las personas que van a ir son gente totalmente sobrenatural, me gustaría que pudieras investigar sus biografías y supieras que Dios, es un regalo que esas personas estén ahí en Aljaba. Todos los padres, yo sé que los hombres hay veces que somos cabeza dura, hermanos. Preferimos ir a nuestro trabajo que poder pedir unas vacaciones para esos días y decirle a Dios: tu cuerpo mismo lo necesita. Necesita sentarse, oír,
mucho del Espíritu. Pero sobre todo estos chicos, yo quiero verlos, es el futuro de México. Ninguno de ellos va a ser sicario. Ninguno de ustedes va a ser un rebelde. Ninguno de ustedes va a fracasar. Todos ustedes van a ser victoriosos. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Amén.